El país la conoce, es la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Ha ganado en varias oportunidades ese puesto, no solamente por su capacidad e inteligencia, sino por su lucha. Para nosotros es un honor tenerla. Está convocando para este lunes a las 10 de la mañana para defender la Universidad Central de Venezuela. Tanto que la izquierda luchó por la autonomía y se peleaba con los diferentes gobiernos, etcétera, etcétera, para hacer justamente este grupo que se hace llamar de izquierda, pero no sé qué pensar usted, yo creo que son unos bandoleros y punto que utilizan la izquierda, esa cosa, y son los que están acabando con las universidades en Venezuela. Da la impresión que sí necesitan de la ignorancia para poder sobrevivir. Bienvenida, doctora. Encantada de estar contigo, Napoleón. Muchísimas gracias por la invitación y un gran placer conversar contigo. Cuénteme un poco de usted y de su familia, que tiene tanto que ver con la historia política de Venezuela y con la Universidad Central de Venezuela. Sí, fíjate, ¿Qué escuchaba, perdone, qué escuchaba de pequeña? De sus tíos que tuvieron que irse al exilio por su lucha contra Marcos Pérez Jiménez, de sus padres. ¿Qué era lo que escuchaba? ¿Qué fue lo que aprendió? Sí, bueno, tú lo has dicho, mi tío Humberto fue ministro de Educación y estuvo en el exilio en Canadá. Y mi papá fue también decano de la Facultad de Odontología. Y ambos y toda la familia, sus hijos y mi hermano, que hoy cumple 10 años de habernos abandonado, en el espacio terrenal, era decano de la Facultad de Odontología también. ¿Y qué escuchábamos nosotros cuando estábamos pequeños? La defensa de una institución plural, de una institución libre, de un país democrático, de una autonomía universitaria. Eso fue lo que escuchamos siempre en casa. En casa, por ejemplo, el 23 de enero de 1958, nosotros veníamos de visitar a mi tío Humberto. ¿Quiénes veníamos? Venía mi tía Berta, venía mi papá, venía Raúl, mi hermano, y venía yo. Y llegamos en barco aquí a Venezuela y no nos dejaron bajar. Eso cuenta la historia. Yo era muy pequeña, pero eso es lo que yo recuerdo que contaba mi mamá, que también falleció, y contaba mi papá y contaba mi hermano. No nos dejaron bajar sino hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, cuando bajamos, bueno, ya mis padres se empezaron a enterar, ya hace ya un tiempo atrás, de que había caído el dictador Marcos Pérez Jiménez. Y en la casa donde yo todavía vivo, en la casa, en la Quinta Cela, en Chacao, cuenta la historia que en el jardín se lanzaron fuegos artificiales porque había vuelto la democracia. Yo llevo esos fuegos artificiales en el corazón, pero yo estoy segura que yo los voy a volver a ver cuando realmente tengamos una situación democrática, cuando podamos abrazarnos entre los venezolanos que nos encontramos en el exterior, o que ellos puedan venir a su país como debe ser. Y yo estoy segura que yo voy a ver eso y lo vamos a ver muy pronto. La autonomía universitaria, por ejemplo, ha sido muy... Vamos a recordar a la gente, o que la gente conozca, que con la caída de Marcos Pérez Jiménez, usted tenía 5 años. Exactamente, O sea, exactamente. usted no conoció lo que es una dictadura hasta ahora. Hasta ahora. Yo no nací en democracia, pero nunca viví la dictadura porque estaba muy pequeña. Y bueno, y ahorita la he conocido de frente y la he conocido en esta universidad. Somos rectoras de esta universidad, no porque queremos perpetuarnos en el poder. Yo creo perfectamente bien en la alternabilidad electoral, porque es sinónimo de democracia, y creo también en los cambios que se tienen que hacer en las instituciones, entre ellas la universidad. Yo me juramenté por 4 años, igual que los demás compañeros míos rectores, en nuestro caso en el aula magna de la UCB, y me han mantenido aquí 11 años, igual a mis compañeros que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores. ¿Y por qué nos hemos mantenido en el poder? Bueno, Napoleón, porque hubo una sentencia que le dijo a las comisiones electorales, que son las encargadas de convocar las elecciones: ustedes suspendan el proceso que acaban de convocar y mantienen en sus puestos de trabajo a las autoridades universitarias hasta que existan nuevas elecciones. Y así hicieron con los decanos, y así han hecho con las elecciones estudiantiles. Gracias a Dios que esta universidad, la Central, así como otras universidades hermanas, se pusieron al día, entonces, con sus elecciones. Y ahorita tenemos nuestros estudiantes llenando no solamente la FSU, los centros de estudiantes, sino los consejos de escuela, los consejos de facultad y el consejo universitario, ocupando el espacio que les corresponde.
Entonces, yo creo fielmente en la alternabilidad electoral y sí queremos elecciones. Lo que pasa es que no puede ser que nosotros solicitemos un recurso de nulidad de la Ley Orgánica de Educación en el año 2011 y se responda casi 8 años después y 5 meses y respondan otra cosa completamente diferente a lo que nosotros preguntamos. Lo que llaman los abogados, yo soy odontólogo, ultrapetita, es decir, respondieron algo que no se les preguntó. Pero peor aún, hacen una decisión o toman una decisión en la cual dicen si el 27 de febrero las comisiones electorales o las autoridades universitarias no han ido a las elecciones por las razones que sean, automáticamente de facto están destituidas. Y nosotros, a través del Consejo Nacional de Universidades, es decir, nosotros gobierno, régimen, pues designa a las autoridades que considere. Entonces, la Universidad Central de Venezuela, que yo firmo la solicitud de nulidad porque soy la presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores, acompañada por rectores que inclusive han muerto, han fallecido o han dejado de ser rectores. Por ejemplo, el doctor Francesco Leoni de la UCRA lamentablemente falleció. El rector Ugalde cambió por Virtuoso. Es decir, el rector de la Universidad del Táchira ya no es Sánchez Franz, sino es Casanova. Entonces, ellos me acompañan, yo firmo, dando la cara como presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores, y entonces le dicen a la Universidad Central, que es la primera que va a sufrir, entre comillas, ese impacto de las elecciones, y si no se hacen son destituidas las autoridades. Y en el Consejo Nacional de Universidades ellos nombrarán un cronograma de elecciones, o sea, es algo increíble. La Universidad Central de Venezuela el 18 de septiembre interpone 2 recursos. Un recurso de oposición a la medida cautelar que acaba de esgrimir el TSJ y una recusación a los magistrados que dieron opinión de algo que no se les preguntó, pero se van al fondo. Y tienen, digamos, la mala orientación de anular y suspender el artículo 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades en materia electoral que están vigentes, por favor. Los reglamentos nuestros están vigentes, la Ley de Universidad está vigente y el 109 dice perfectamente bien que las casas de estudio no solamente son autónomas con rango constitucional de autonomía, sino como están constituidas por profesores, por estudiantes y por egresados. No meten para nada el personal profesional, administrativo, técnico y obrero y de servicio. No es que nosotros estemos en contra de eso, todo lo contrario. Las modificaciones se pueden hacer, pero se hacen internamente. Las modificaciones se pueden hacer para unas elecciones, pero se hacen internamente en las universidades. No puede venir un TCJ de oficialista, o como se llame, a tomar una decisión y decir, si usted no hace las cosas como yo quiero que ustedes las haga, les regalo un caramelito al sector de trabajadores, creyendo que es un voto político. No, es un voto académico, en donde los profesores tenemos que tener mayor peso que el resto de los miembros de la comunidad. Y estamos dispuestos a hacer todas las modificaciones internamente, como se hizo ya con los estudiantes. A mí ya me tocó. Antes los estudiantes votaban en segundo grado y ese segundo grado de los estudiantes electos en los claustros o en las asambleas, producto del número de profesores, eran los que elegían o decano o rector. Hoy en día votan todos los estudiantes y se saca el 25% de su simpatía. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, no me preocupa en lo absoluto que voten todos los estudiantes, pero no es un voto político, es un voto académico. No puede valer igual el voto de un sector al voto profesoral. No estamos en contra de que eso se produzca, ¿verdad? Que participen otros sectores, pero producto de las discusiones internas. Y mantengo mi posición, esto es un voto académico en donde los profesores tienen que tener el mayor peso. Y no puede venir a decir Napoleón tampoco que no tenemos nada realizado. Tenemos cualquier cantidad de proyectos, cualquier cantidad de modificaciones en la ley de universidad. Tenemos cualquier cantidad de leyes de universidades que pueden cambiar en sus artículos, pero lamentablemente el difunto Chávez promocionó una ley de educación que él mismo, el 5 de enero del año 2011, veta y devuelve a la Asamblea Nacional de entonces por inconsulta, que era lo que nosotros decíamos. Cuando nosotros fuimos a hablar en esas vacaciones, todas las decisiones las toman en vacaciones. Fuimos el profesor Mario Belmonte, tu amigo, y la rectora, que en ese momento estaba recién iniciado mi cargo, fuimos a hablar con la Comisión de Educación de esa Asamblea Nacional. Nos atendió la licenciada María Queipo y nos dio textualmente, Napoleón, no se preocupen que esto no se va a aprobar. Y esa noche la aprobaron. Entonces,
Es algo increíble, eso trajo como consecuencia, bueno, algunas acciones, ya venía diciembre, se hizo el 24 de diciembre una misa aquí en la Universidad Central de Venezuela, el 31 lo recibimos aquí y el 5 de enero, pues Chávez devuelve por inconsulta, que era lo que nosotros decíamos, y porque además era un disparate de ley de universidades, la devuelve la Asamblea Nacional y nunca ellos. ¿Aló? ¿Aló? El acto es muy cerrado en cuanto a participación, pero la presencia multitudinaria de la gente, de los estudiantes. ¿Veo? Ajá, ¿me oyes ahorita? Sí, y ahora la veo porque quedó congelada el problema del internet. Sí. Ajá. Ok, Eh, yo quisiera decía, bueno, aclarar que el algo 14. antes de que usted siga, porque para no herir susceptibilidades, porque con razón mucha gente está muy radicalizada, etcétera, etcétera. Sí, Yo no estaba comparando en absoluto a un dictador nacionalista que hizo muchas cosas, pero que fue dictador, como Marcos Pérez Jiménez, con este desastre que no es ni siquiera dictadura, ¿no? Es una tiranía y que tiene más muertos que todos los dictadores anteriores juntos, vamos a estar claros. Eso porque la gente está muy susceptible y con razón, por cierto. Bueno, y veo que ya usted aclaró ese punto. Ya se comportó como rectora. Ahora quiero que se comporte, por favor, como ese ser humano que un buen día no solamente se sentía muy orgullosa de optar para ser rectora porque tenía todos los méritos y de haber ganado ese rectorado una, dos, tres veces, ¿no? Sino ahora. ¿Por qué insiste? No es peligroso, no tiene una familia y demás, ¿no? claro, claro. ¿Qué es lo que la motiva en este momento de luchar contra molinos de viento? Porque es una tiranía, van a hacer lo que les da la gana. Sí, claro, nosotros tenemos que seguir defendiendo la institucionalidad. Y la universidad es eso, es la pluralidad, es la libertad, es la democracia, es la autonomía, es la institucionalidad. Yo creo, fíjate, en la alternabilidad electoral. Yo creo en las elecciones. Yo no voy a participar en una reelección, en lo absoluto. Yo tengo ya 11 años aquí. Yo me juramenté por 4. Me han obligado, así como a mis compañeros de la Asociación Venezolana de Rectores, a estar al frente de una institución que por demás siento un gran orgullo de seguir formando parte de ella. Y en cualquier parte del mundo voy a ser siempre usevista. En lo que yo realice o deje de realizar, siempre voy a tener en mi corazón el ser un usevista. Entonces, por supuesto que yo comentaba hoy en la casa lo problemático que es levantarse muy temprano y ver las noticias y entonces siempre ser aplaudida por una o criticada por otro. Eso es normal. Participar en eventos en donde tú tienes que tomar las riendas y pareciera que a veces se te van de las manos las cosas, donde te echan la culpa de todo, porque si no te echan la culpa de todo, no hay felicidad. Pero es que tenemos 20 años en donde una persona dice expropiese, el otro dice yo le voy a decir al Tribunal Supremo de Justicia que fulano de tal va preso. Eso no puede ser. Entonces, como venezolana, me obliga, y como mujer venezolana, me obliga a estar al frente de no solamente esta institución, sino me obliga a estar al frente de mi familia, me obliga a estar al frente de mis amigos, de mi sociedad civil, y me obliga a reconocer lo que ustedes hacen, porque no es fácil estar como estás tú en el exterior, como está tu esposa, que es profesora jubilada de aquí, a quien aprecio muchísimo, sino lo que representa para ustedes no estar aquí, pero para mí representa muchísimo que ustedes estén donde están, porque cada vez que uno tiene la oportunidad de salir y voltear y ver a un venezolano trabajar dignamente por su país, en su país, porque su país lo lleva en el corazón, uno aplaude esa decisión. Entonces, mientras yo esté aquí, que será por mucho más tiempo, y me refiero al país, no a la universidad, yo quiero en la universidad elecciones, pero lo que critico es, si yo no puedo contigo, entonces yo busco un mecanismo para intervenir y para destruir, y eso no es lo que nosotros queremos. Queremos Ahora, elecciones en todas partes. pero todavía ustedes son una fuerza en las universidades, porque si Sí, no, sencillamente, ¿no? La sacarían por la fuerza y punto. Eso que claro. va a suceder este lunes es muy importante, esa reunión. Es muy importante que asistan masivamente. Sí, Pero cosa curiosa, estábamos hablando de la universidad y por primera vez los estudiantes, y especialmente los estudiantes de bachillerato y universitario,
siempre fueron idealistas, siempre fueron libertarios. Y por primera vez ellos se dieron cuenta de que Chávez Frías y su gente no significaba ser libertario, ni ser idealista, ni cambiar. Porque la central nunca fue chavista, ni antes ni después. Es la primera vez que realmente nunca lo fue. ¿A qué cree usted que se debe eso? Sí, sí, la universidad nunca fue chavista, la universidad siempre ha sido plural. De hecho, Chávez vino cuando fue candidato presidencial a la universidad, pero vinieron todos los demás. Y Claro. los también nos visitaron en el Consejo Universitario, incluyendo a Chávez. Entonces, por supuesto, el tener la oportunidad de que todos tengamos la misma oportunidad, valga la redundancia, fue lo que tal vez llamó la atención en su propuesta. Pero un tiempo después hay una escena en la Dirección de Cultura, en la parte de arriba del aula magna, donde Chávez reconoce a los estudiantes de esta universidad, pero meses después, cuando toma posesión, les dice, les voy a mandar el gas del bueno. Eso para mí fue realmente impactante, que una persona que vino a esta universidad, que invitó en la plaza descubierta del rectorado, que lleva el nombre de Bianco Padre, porque así se llama, Jesús María Bianco, y luego a los meses o al año invita a darle gas del bueno. Eso no puede ser, o sea, eso es algo inaceptable. Entonces yo creo que la desilusión que produjo en los estudiantes, en los seres pensantes, en aquellos que tal vez no se prepararon en una universidad, pero tienen un hijo que han hecho un esfuerzo para que se prepare en la universidad, que somos todos los venezolanos, es realmente desagradable. Oír a este señor que fallecido, pero de alguna forma u otra dirigió las riendas del país por elección popular, decir eso de unos jóvenes que lo que estaban eran protestando, y protestando como uno está acostumbrado a que le protesten. Por ejemplo, gente de Chávez, a nosotros nos encerraron en la sala E, que había un evento en la sala E para reconocer el patrimonio, era un evento de patrimonio mundial de la humanidad, producto de la Comisión de Preservación y Desarrollo que lo estaba haciendo, y vinieron un grupo de muchachos vinculados al régimen, en la cual nos lanzaron la comida del comedor y nos encerraron en la sala E. El comedor, acuérdense que depende de la Secretaría de la Universidad. Eso es insólito. Y eran jóvenes que esa misma noche, el presidente Chávez fallecido le levantó la mano a uno de esos muchachos. O sea, ¿qué esperanza hay para la gente decente? O qué situación ve la gente decente cuando ve a un muchacho que nos acaba de lanzar la comida, que nos insultó hasta decir basta, levantarle la mano el presidente diciéndole así es como se gobierna en una universidad? Eso no puede ser. Entonces, lamentablemente, es más difícil la recuperación de los valores que la recuperación económica del país. Pero también es verdad que las primeras grandes manifestaciones, la primera gran manifestación que se da creo que al segundo año de Chávez, cuando ya Chávez empezaba a tener el poder que necesitaba para implantar la dictadura, su dictadura y su monarquía, porque evidentemente hemos caído en una monarquía, él eligió a dedo a Maduro. Pero bueno, ya la primera gran manifestación fue por la educación y de las mujeres. Con mis hijos no te metas. Esa fue la primera, y desde entonces el pueblo ha estado todo el tiempo en la calle. Cuando dicen, es que no pelearon, es que ¿qué pueblo ha peleado 20 años como ha peleado el pueblo venezolano por recuperar la democracia? Y esta mañana estaba ofreciéndoles a los seguidores de YouTube Bravo 24 un extracto de una conversación de Luis Alberto Machado con Marcel Granier sobre la educación. Y ella para entonces, era la época de Luis Herrera, él para entonces ya decía que había que cambiar la educación, que la educación estaba atrasada, que fue tan actual, ya estaba atrasada. Y que había que cambiarla porque si no, y ponía el ejemplo de el pobre que de repente se hace millonario porque se gana la lotería y al poco tiempo vuelve a ser pobre, porque hay que aprender, es muy importante. ¿Usted cree que los venezolanos, a pesar de esa obra maravillosa de Carlos Andrés Pérez y sus seguidores, el plan Gran Mariscal de Ayacucho,
que hizo que gente humilde, gente de clase media y gente de familia con dinero pudiera especializarse en las grandes universidades. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Y por qué? ¿Y qué hay que cambiar en la educación, tanto en la primaria como en bachillerato, y especialmente en la que usted sabe más que ninguno, que es en la universitaria? Hábleme un poco de eso. ¿Qué cambiaría usted? Bueno, fíjate, yo creo que la universidad, en el caso nuestro, tiene que estar más cerca de la gente joven, sin duda alguna que sí. Por ejemplo, fíjate, en la Dirección de Cultura, el lunes este que acaba de terminar, que acaba de pasar, se hizo una reunión y yo invité a los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario. Son muchachos jóvenes de 18 a 20 años. Y decían, por ejemplo, ¿por qué no se hacen eventos un poco más cercanos a nosotros? Por supuesto que se tiene que hacer, porque yo vengo a los eventos que hace la Dirección de Cultura, pero siempre digo, ¿dónde están los estudiantes de esta universidad que no vienen? Entonces ellos decían, no, no es que no vamos, es que no es atractivo el programa que ustedes ofrecen. Entonces hay que mezclar las dos cosas. Yo creo que sentarse o sentirse cerca de la gente más joven, de los cambios que da la tecnología, que estamos hablando desde el punto de vista tecnológico con todos los defectos que esta universidad puede tener con el Internet, pero estamos conversando. Yo creo que eso hay que aceptarlo. Hay que aceptar que hay una generación diferente, que hay una generación que busca la tecnología, que hay una generación que busca otras cosas y hay que estar al lado de ello. Entonces, yo creo, por ejemplo, que profundizar el pobre, el rico, el que tiene plata, el que no tiene plata, no es bueno. Fíjate, yo me senté en el aula magna cuando recién empecé mis estudios y yo no pregunté quién tenía al lado, si era rico, si era pobre, si era negro, si era judío, si era católico. Es Porque esa decir, es Venezuela. Esa es la claro, Venezuela. esa es la Venezuela, porque nosotros nos dio la bienvenida el rector de entonces a todos los muchachos que ingresábamos a las distintas carreras, pero nos dijo, pero usted se sentó privilegiadamente al lado del judío, al lado del que tiene plata, al lado que no tiene plata, al lado del blanco o del negro. No, no, no. Esa es la Venezuela que nosotros estamos buscando. La Venezuela de oportunidades, la Venezuela en donde todos tengamos la misma oportunidad, independientemente de dónde, del seno social donde nosotros podamos venir. Entonces, hay que trabajar en eso, hay que seguir trabajando en eso. Y esta universidad ha sido testigo N cantidad de veces de eso que estamos hablando nosotros ahorita. Pero lamentablemente hay un ausentismo importante, no que nos quita la defensa de lo que nosotros creemos, sino que nos pone más triste. Porque un país sin educación, sin salud, sin seguridad social, sin un salario adecuado, es un país triste. Por supuesto que es un país triste. Entonces a eso tenemos nosotros que darle la cara, a eso tenemos que invitar a nuestros jóvenes, a eso tenemos que entender que aquí hay mucha voluntad en todas partes de Venezuela. Le preguntaban al poeta Cadenas, ¿dónde está Venezuela? Él decía, Venezuela está regada en todas partes del mundo. Yo lo creo que es así, pero siempre ha sido así, pero ahorita se siente más porque los muchachos se van, apenas se gradúan o apenas tienen la oportunidad, abandonan el país. Por eso mismo, porque no hay un sueldo acorde, porque no hay oportunidades, porque ven un país entristecido, porque ven la Navidad y yo oigo en algunos sectores que no van a organizar absolutamente nada, ni siquiera adornar la casa porque es carísimo poner un arbolito de Navidad o un nacimiento. Entonces, convirtieron este país en un país triste y eso le ha tocado a nuestra juventud. Entonces, la juventud tú la ves que poco participa y tenemos que entender que la tecnología, que los cambios, que la cercanía es muy importante, es determinante para que un país siga adelante a sabiendas de que tenemos muchos problemas, pero a sabiendas de que también tenemos una gran fortaleza en esta juventud, en esta gente que tenemos que seguir formando, que tenemos que seguirle hablando, que no es un Twitter o un Instagram el medio de comunicarnos entre sí o insultarnos. O sea, uno agarra un Twitter y ve los insultos, inclusive los que le dan a uno. O sea, no puede ser. Eso no es decente, pero es que así oyen a la persona que dirige el país. Usted lo que tiene que hacer es poner a Mario Belmonte, que, no, que tiene bien malas pulgas, ¿no? A leer sus Twitter. Eso es lo que yo hago. Yo tengo una muchacha amiga, asistente, que es la que lee los Twitter. Entonces me dice, mira, este Twitter es interesante que lo conozcas, esta crítica es muy buena y bien hecha a la altura, esto dicen tal cosa, y ya está. Pero yo le voy a enviar una de las entrevistas más esclarecedoras que me han dado a lo largo de esta serie.
que es del doctor Asdrúbal Aguiar, sobre la auténtica revolución que el mundo entero está viviendo y por qué no solamente la generación de ustedes, la generación la mía, que soy anterior, y la anterior a la mía, y las posteriores también, no podemos entender o no nos cuesta entender, ¿no?, el mundo en que nacieron y se formaron los jóvenes de ahora. Realmente es bien, bien interesante. Yo se la he mandado a Leopoldo López, se la he mandado a Capriles, se la he mandado a María Corina, porque es muy importante y muy interesante. Estén o no de acuerdo con lo que dice Asdrúbal Aguiar, yo creo que es prácticamente la Biblia. Y es muchísimo más fácil que usted y yo, aunque pensemos, tengamos polos opuestos en nuestro pensamiento, lleguemos a un acuerdo y nos entendamos en muchas cosas, a que usted y yo podamos entender a los jóvenes de ahora, a quienes les toca dirigir el país, porque es a ellos a quienes les toca dirigir el país. Y es muy importante que nos entendamos. Se lo voy a mandar, es el doctor Asdrúbal Aguiar, la entrevista de Asdrúbal Aguiar, realmente bien interesante. Ahora bien, ¿cómo salimos de esto según su punto de vista? Antes déjeme meterle en un lío. Desde su punto, si usted fuera la ministra de Educación de esa junta de transición que puede darse, ya sea civil o cívico-militar, ¿cuáles son las 3 medidas que priorizaría? ¿Tiene el poder? ¿Puede hacerlo? ¿La están apoyando para eso? ¿Okay? No va a haber esa burocracia de discusión, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían esas 3 medidas según su punto de vista prioritario? Sí. Bueno, primero, muchas gracias. Cuando tú quieras me mandas el trabajo que hizo Asdrúbal Aguiar, o sea, su interpretación, que es importante, porque podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es importante oír las distintas opiniones. Fíjate, si nosotros llegamos a formar parte de un gobierno de transición, en este caso, yo soy la que comparte más aún que uno tiene que estar en el sitio que conoce. Yo conozco algunas cosas de la educación superior, y también tengo compañeros muy preparados en el área que cualquiera también puede estar, pero si nosotros estaríamos, en primer lugar, lo primero que nosotros hiciéramos no solamente un contacto con las universidades serio, responsable, importante, sino darles un salario adecuado. O sea, aquí tenemos estudiantes que se desmayan porque las becas, eso no se puede comentar cuánto valen. Algunos ni siquiera son becarios. Algunos vienen haciendo un gran esfuerzo y comen muy mal en sus casas y se desmayan en el transcurso de moverse de ingeniería, odontología, bueno, porque tienen amiguitas en odontología, la odontología tiene amiguitos en ingeniería. Eso no puede ser. No es posible que los profesores que tanto nos dedicamos, que tanto nos preparamos, tengamos sueldos de miseria, dicho así mismo por el presidente de nuestra asociación de profesores y corroborado por la presidenta de la asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela, entonces, de las universidades nacionales, perdón. Entonces, lo primero que yo haría es estudiar realmente cuál es el salario adecuado y, por supuesto, las providencias estudiantiles adecuadas para que las universidades salgan adelante. No es posible que los autobuses que nos dieron a nosotros tienen más de 11 años que llegaron a esta universidad. Es decir, es un castigo ¿para quién? Es un castigo para el vicerrector administrativo de quien depende de transporte, es un castigo para la rectora a quien le echan la culpa de todas las cosas que nosotros estamos viviendo, es un castigo que no tengamos un comedor adecuado, es para castigar al profesor Belmonte, nos están castigando a toda la población. Entonces, de eso se trata, eso tiene que eliminarse. Eso tiene que eliminarse. Y además, el ministro de Educación tiene que ser amigo de las universidades. No puede ser enemigo de las universidades. Y las universidades que están creadas en este régimen, hay que acercarse también. Ahí hay gente valiosa. Ahí hay estudiantes también valiosos. No podemos seguir separando a nuestros jóvenes. Si usted apoya a la universidad tal creada en este régimen, usted no puede venir al evento del 14. No, eso no puede ser, Napoleón. Eso no puede ser. Entonces, lo primero es el acercamiento, lo segundo es un sueldo adecuado y lo tercero es oír. Hay que oír, porque a veces uno, oyéndose a sí mismo, cree que tiene la razón de todo, y cuando uno oye al otro es cuando uno puede aprender del otro. Entonces yo comparto contigo, este proceso está destinado a caer en manos de gente más joven y nosotros tenemos que ayudarlos en una transición, en una orientación,
En donde sea necesario tenemos que ayudarlo. Y aprender a oír. Ellos también tienen que aprender a oír y nosotros tenemos que seguir aprendiendo a oír, porque es la única forma o es una de las formas de ser cada día más humilde en nuestras concepciones, pero cada día más certero en la ruta que hay que seguir. Por cierto que durante muchísimas décadas los profesores universitarios venezolanos eran los mejor pagados del continente, ¿no? Cuando el bolívar era una moneda realmente fuerte y cuando empezó a ser débil también, porque los gobiernos democráticos sí se interesaban por las universidades, a pesar de los problemas que tuvieron, todo lo que quisieran, pero compárenlo con ahora. Y la Universidad Central de Venezuela, ¿no? En el siglo XIX y el siglo XX fue considerada una de las mejores del mundo, estaban en la lista de las universidades respetables. Pero a favor de los venezolanos, y espero que eso no se pierda, es uno de los pocos pueblos, cuya hasta la gente más humilde lo que sueña es que su hijo sea profesional, sea médico, sea ingeniero, unos querían que sea, ¿cómo se llama?, presidente o beisbolista, si usted quiere, pero que estudiaran. De hecho, en Estados Unidos hay una universidad, la Universidad de Valencia, que estaba prácticamente quebrada, y quien la levanta son los muchachos que huyen de Venezuela, que vienen aquí a trabajar desde limpiar pisos y posetas hasta los puestos más importantes que hay internacionalmente, como lo que está haciendo Hausmann o Miguel Rodríguez, por citar a dos de ellos. Y todos los hijos de los mayores y los jóvenes, todos van a estudiar, todos quieren estudiar. O sea, todo el día trabajando y después estudiando. Esos somos los venezolanos. Y no lo digo yo, ojo. El alcalde, creo que fue en el 2004, 2005, de Miami, cuando le preguntaron qué aportaron los venezolanos, qué están aportando, y dijeron cultura e inversiones. Cultura, que tanto se necesita para empezar en Miami y mucho más en Orlando, que la máxima cultura es la que nos ofrece Mickey Mouse, que es una maravilla, ¿no? Mickey Mouse y Disney y toda esa cosa, pero todo tiene su límite. Y realmente espero que eso no se pierda, porque ese es el presente y futuro del país. Ahora, esa juventud, ¿qué pasó con la juventud del Plan Gran Mariscal de Ayacucho? Que no la dejaron gobernar. ¿Dónde están esos jóvenes? Sí. Usted debe ser de ella, porque usted nació en el 53, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Fíjate, Raúl, mi hermano, por ejemplo, y mi cuñada utilizaron el Plan Gran Mariscal de Ayacucho, porque era un plan abierto. Era un plan que premiaba, por ejemplo, Miriam, mi cuñada, fue premio Facultad de Odontología. Y en ese entonces el premio Facultad de Odontología tenía una beca que otorgaba el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Y así viajaron a Boston. Pero así mismo, como ellos viajaron a Boston y Miriam hizo su posgrado de ortodoncia y Raúl hizo su posgrado de cirugía y regresaron a su país, así mismo también lo que tú dices, premiaron a una persona que le gustaba el béisbol o el fútbol o ser director de orquesta. Yo estudié en Londres, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando inglés, estudió conmigo en Londres Eduardo Marturé. Él nació en el mismo año que yo, el mismo día que yo. Y por director de la Orquesta Sinfónica de Miami. Exactamente. Entonces, ese es el país que nosotros estamos realmente buscando. Un país donde hay cultura, un país donde hay inversión, un país en donde cualquiera de sus venezolanos que están en el exterior llevan cultura, llevan inversión. Yo también, por ejemplo, me he encontrado en algunas partes donde hemos ido a firmar algún convenio, etcétera. Me he encontrado jóvenes que lo que están es simplemente haciendo otras labores diferentes a su profesión, pero después se preparan tanto, se esfuerzan tanto que logran ocupar los mejores puestos o mejor puesto del que tenían cuando los conocimos en esa oportunidad. Entonces, yo sí creo que el venezolano está muy preparado, tiene cultura, hace inversión, es emprendedor por naturaleza. Y yo creo que hemos demostrado que la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier país, en donde quiera que estemos o insertados en el desarrollo del mismo. Ahora bien, esa digamos, generación que aprovechó la Gran Mariscal de Ayacucho, muchísimas personas están con sus hijos, están aquí. Ellos están aquí, pero sus hijos, muchísimos están en el exterior.
muchísimas están en el exterior. Yo soy una viviente de esa situación, o sea, aunque Raúl, mi hermano, y mi cuñada fueron al exterior, becados por la beca Gran Mariscal de Ayacucho y regresaron, por ejemplo, uno de sus hijos vive en Arabia Saudita. O sea, es increíble. Él es ingeniero, ella es graduada en la central en idioma, ya tienen dos niñas, una de 8 años, una de 5. Isabela, mi sobrina, vive en Madrid. Es la menor de las sobrinas y de las hijas de Raúl, mi hermano, y de Miriam. Tiene 26, 27 años, vive en Madrid. Está haciendo una maestría de marketing digital el año pasado, ahorita está haciendo una maestría cómo formar una empresa. Bueno, es así. Yo creo que realmente es una generación que está aquí en el país muy dormida, pero no dormida porque no hace nada. No, no, está haciendo lo que tiene que hacer, pero su generación espontánea está fuera del país. Eso es lo que yo... Todavía ayer me decía Lorenza Lete en una conversación larga que tuvimos, que él nació en una dictadura, claro, en la dictadura actual, que para él Venezuela no es la Venezuela de sus padres que estaban orgullosos y de sus abuelos que tuvieron que salir de su tierra natal y que lamentablemente tuvieron que salir nuevamente ahora ya de viejos, sino que la Venezuela que él conoce es la Venezuela donde no funcionan los hospitales, donde el JM de los Ríos, que era ejemplo de toda América Latina y de todo el Caribe, que venían a parir las mujeres al JM de los Ríos, por ejemplo, eso no funciona, que no hay medicina, que no hay electricidad en cada momento, que hay problemas con el agua, con el aseo, que esa es la Venezuela que él conoce y que entiende por qué tanta gente joven tiene que irse, porque no encuentra futuro en el país. Un país que, como una oportunidad dijo Cabrujas, ¿cuál es nuestra cultura? Bueno, ¿quiénes son los venezolanos? Einstein es venezolano, Newton es venezolano. La cultura europea es la cultura de Venezuela. La cultura básica de nuestros indios también tiene que ver con lo que es Venezuela. Eso en parte, ¿no? Se ha estancado en los últimos 20 años. Eso es correcto, Napoleón. Eso es así. Yo lo siento, igual como lo refieres tú. Es muy lamentable, es triste, pero yo tengo esperanza. Por ejemplo, lo que decía Loren es igual a lo que dice Isabela. Isabela, por ejemplo, tiene la misma edad de ese muchacho, a lo mejor un poquito mayor, un poquito menor, pero ella no ha conocido a más nadie en este país de alternabilidad electoral. Conoció a Chávez y a Maduro, designado prácticamente por Chávez, por el presidente fallecido. Entonces, ella lo que ha conocido es que no hay los servicios básicos, que no hay electricidad, que en la casa de sus abuelos, donde yo vivo, no hay agua desde febrero. Y a mí me da hasta pena decirlo, porque yo, por ejemplo, en los sitios marginales o populares, para no ponerle una palabra que no va adecuada con lo que estamos conversando, no hay agua desde hace años tampoco. Entonces, por ejemplo, a mí me invitaron oradora de orden a los 76 años de reapertura de la Universidad del Zulia y yo no pude ir porque no hay vuelos. No hay un vuelo que me llevara y me trajera el día siguiente para yo estar en mis labores. Entonces hay un vuelo semanal al Zulia y luego ir al Zulia, la vicerrectora académica, que está encargada ahorita del rectorado, me decía, yo vivo, Cecilia, en un piso 12 y yo tengo que subir todos los días y bajar todos los días de mi casa para poder ir a la universidad porque estoy de rectora encargada y además la vicerrectora académica. Porque las horas que nosotros pasamos sin luz son más de 12, 14 horas y ese es el Zulia. Bueno, imagínate tú cómo será cualquier... Zulia no solamente, en cualquier parte de Venezuela se estropea un ascensor y no lo pueden arreglar porque no hay elementos para arreglarlo. Porque elementos no humanos, no hay los puestos. Exactamente. Por ejemplo, la correa del aire acondicionado que nutre la sala de sesión del Consejo Universitario no se consigue. Y Amalio Belmonte, de quien depende la sala del Consejo Universitario, la Secretaría del UCB, está buscándolo desde hace años esa correa y no la consigue. Es A28, porque lo dijo el otro día. Entonces tú tienes que estar sometido a una situación desagradable de calor por poner algo que va en torno a lo que estamos conversando. Pero es que ese mismo calor, ese horrendo calor, tú lo ves en el Zulia, lo ves en cualquier parte del mundo. Si se echa a perder un ascensor, tú tienes que subir en las escaleras porque sencillamente no hay repuesto. Bueno, no hablemos de los medicamentos, no hablemos de cómo se encuentran los hospitales, no hablemos de cómo se encuentra el hospital universitario de Caracas,
Carlos Raúl Villanueva la brillante idea de colocarlo dentro, cerca de las universidades de salud en la ciudad universitaria de Caracas, pero que depende del gobierno. Eso da pena ajena, como se encuentra en el hospital universitario. Yo lo puedo decir porque en quinto año, en odontología, te hacían una pasantía de medicina interna y tú ibas al hospital universitario. Y yo he tenido que ir ahorita como rectora también al hospital universitario. Eso da pena ajena cómo se encuentra ese hospital. Entonces, es todo el país el que está en una situación absolutamente de abandono, de desidia, pero bueno, ahí estamos, unas generaciones más adelantadas que otras, y pues digo, en edad, y bueno, y ahí están los jóvenes, y los jóvenes hay que orientarlos. Pero Y hay hablemos de la que seguir cotidianidad, adelante. hablemos de la cotidianidad ya que suya, ya que Sí. usted puso el granito de arena. Si no tiene agua desde hace 6 meses, ¿cómo hace para bañarse? ¿Cómo hace para limpiarse los dientes? ¿Cómo hace para lavar la ropa? Bueno, fíjate, es algo que da pena, pero ¿tú sabes quién me suple a mí el agua? Amalio Belmonte, porque él donde vive tiene un pozo y entonces el muchacho que nos ayuda a nosotros en la casa va a buscar agua en donde Amalio Belmonte. El taller de al lado tiene una canal que cuando llueve cae en un pozo y ese pozo se le pone una manguera y nutre el pozo de nosotros, porque tenemos un pozo de 5.000 litros, pero es que no entra el agua en la calle San Marino desde hace 6, 7 meses. Entonces es terrible, pero uno tiene que estar preparado y en punta en blanco. Cuando digo punta en blanco no me refiero a ninguna moda especial, sino simplemente adecuado, bien arreglado para venir a la universidad y cumplir con el trabajo. Pero fíjate, yo tengo algunas ayudas, tengo el taller de Aldao, tengo a Mario del Monte, pero qué esperanza aquellos en que están en zonas populares que no tienen ninguna ayuda, que tienen que subir y bajar cerros y complicado para tener un poco de un vital líquido que es obligatorio en un servicio básico. Y lo mismo con la luz. Lo mismo con la luz. O sea, cuando se iba la luz, bueno, yo tengo a mi sobrina y entonces tengo a mi concuñada que tiene una cocina de gas y entonces sacábamos las cosas de la nevera que no tenía luz, que no se nos había todavía calentado y la llevábamos donde mi concuñada que tenía cocina de gas. Es una cosa espantosa, pero el lunes hay que venir aquí con la mejor sonrisa, con la mejor disposición y a decir, aquí no está pasando nada. No, conmigo no cuenten para no decir las cosas por su nombre. Conmigo cuentan para decir las cosas por su nombre, para enfrentar a una tiranía, para enfrentar una dictadura con decencia, con firmeza, con ganas, para apoyar a la gente que está en todas partes, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en la Asamblea Nacional, para hacernos sentir. Y entonces, bueno, aquí estamos con muchas dificultades, pero aquí seguimos y aquí vamos a seguir hasta que Dios nos dé la oportunidad de seguir. Pero cuando digo seguir no me refiero a la universidad. Yo quiero elecciones porque creo en la alternabilidad electoral y creo en las elecciones, pero en las elecciones como están contempladas en la Constitución y como están contempladas en la ley de universidades vigente. Entonces, bueno, Napoleón, aquí seguiremos, aquí estamos, pero ha sido muy duro porque bueno, porque tú tienes que seguir adelante cuando tú estás viendo un país en la debacle más profunda del mundo. Y otra cosa, siempre es culpa, hay un libro muy rápido que lo lees muy rápido, La culpa es de la vaca. Es decir, nunca es culpa mía, siempre es culpa del otro. ¿Hasta cuándo le van a hablar al venezolano de los problemas de sabotaje del agua cuando aquí hay una escuela, la Escuela de Ingeniería, que produjo un documento, no solamente de la parte eléctrica, de la parte de agua, de la parte de todo lo que tiene que ver con los servicios, y es absolutamente seria. Yo no puedo decir que ese director está puesto por mí, no. Ese director lo designó la decana, y es una mujer seria la decana de ingeniería, y este es un director serio también. Entonces, está diciendo la verdad, no hablen más de sabotaje. Eso pareciera que es una burla al venezolano, hablar del sabotaje permanentemente. Entonces, ¿dónde está el cuidado para evitar el sabotaje? Entonces, realmente es una situación de incapacidad, de inconveniente, y no buscan a los mejores. Los mejores, no se trata de los mejores que están en condiciones sociales o económicas mejor que otros, no, se trata de la preparación que cada quien tenga en un área determinada. ¿Y de quién es ese libro, La culpa es de la vaca, para leerlo? Yo te lo puedo mandar, es una cosa, es un librito muy rápido, tú lo lees muy rápido, pero siempre termina en anécdotas
en donde la culpa no es mía, sino la culpa es del otro. Entonces, él lo llama así, la culpa es de la vaca. Pero eso es Entonces, inmadurez. Cuando tú culpas de tus problemas a los demás, siempre eso es inmadurez. Pero en el caso de ellos, como viven del cuento siempre, de una especie de religión, sí, ¿no? Donde más de uno cambió la postalita del niño Jesús por la de Carlos Marx, la misma una religión, no la misma, perdón, sino que la convirtieron en una religión. Bueno, todos los misterios que son inexplicables, ellos le echan la culpa a los Estados Unidos, ¿no? así por supuesto. Ahí está, la culpa de los Estados Unidos, la culpa es de la burguesía. Ser rico es malo, ¿no? Lo que no es malo ser rico, lo que es malo es robar, y ser rico si se robó, pero no por ser rico es malo, sino por haber robado, asesinar, ¿no? Dirigir una dictadura, una tiranía, ¿no? Torturar, eso es lo que es malo. Pero una cosa, usted que conoce y ha hablado y conoce hace tiempo a la dirigencia venezolana, tanto política como económica, ¿es optimista de un cambio después de 20 años? Yo sí soy optimista. Yo sí soy optimista, pero fíjate, yo me puedo acostar cansada, yo me puedo acostar desesperanzada, pero cada vez que me levanto con esperanza. Por supuesto que sí, fíjate. Esta entrevista da esperanza, aunque tú creas que no, da mucha esperanza, mucha fuerza. Yo te he admirado toda la vida y te he apreciado toda la vida. Y el hecho de que yo tenga la oportunidad contigo de expresar lo que es el sentimiento universitario de una gran mayoría, expresar lo que hemos vivido los venezolanos que aquí estamos, poder llegar a acuerdos sin necesidad de plantearnos una agenda, pero estamos llegando a algunos acuerdos, eso es esperanza. Y yo estoy absolutamente segura que la conducción política no es fácil. Hay que entender que no es fácil. Hay que entender que, por ejemplo, el aire acondicionado del aula magna por enésima vez se estropeó. Y yo lo quiero ya ayer listo, listo. Y tengo a la gente bien presionada por eso. Y me dicen, no es fácil, Cecilia. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mi madurez, mi templanza me da para decir, estamos arreglando el aire. Si el lunes hay aire o no hay aire, yo lo voy a informar, yo lo voy a decir, pero no lo voy a decir en términos, el lunes tendremos el aire acondicionado del aula magna. No, eso es lo que yo más deseo, pero no sé si lo vamos a tener. Entonces sí hay que decir las cosas por su nombre, pero yo comprendo que no es fácil. No es fácil, o sea, cuando tú tienes una dictadura, una tiranía y tienes todos los poderes y persigues a la gente y la pones presa porque piensa distinto y la haces salir de su país y la persigue e inventas cosas. Entonces, no es fácil, de verdad que no es fácil. Entonces, yo sí tengo esperanza en que los sectores económicos, los sectores políticos, sobre todo, la conducción política, va a seguir trabajando, a pesar de todas las críticas, de todas las situaciones duras que hemos vivido, va a seguir trabajando. Y vamos entre todos, eso sí, entre todos, a sacar un buen partido de lo que es el diálogo, la negociación, porque hay que dialogar, hay que negociar. Lo que pasa es que la gente le tiene mucho temor al diálogo y yo también le tengo mucho temor a sentarme con una persona de la cual no saque absolutamente nada o, lo que es peor, se sacan acuerdos que no se cumplen de un lado. Entonces eso produce malestar y eso produce insatisfacción. Pero que yo estoy segura, yo estoy absolutamente segura que de esto salimos y salimos democráticamente y salimos como tenemos que salir con la conducción política de las personas que están dedicadas a la política. O sea que usted cree que no vamos a ir de un extremo y caer en el otro extremo. No, fíjate que no, Napoleón, no es bueno tampoco. Bueno, no es bueno no estoy salir diciendo que sea bueno. No, claro, por supuesto que no. No, yo pienso que no es bueno salir de un extremo y caer en otro. Yo creo que va a haber un proceso en el cual se va a salir de lo que hoy estamos viendo los venezolanos y se va a llegar por la medida de la transición, por la medida sí, de una negociación, porque no es lo mismo negociación que diálogo, a tener un país otra vez floreciente, como nosotros lo vivimos, como lo conocimos, como lo vivieron tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, como lo hemos vivido nosotros, como nosotros progresamos en este país. Entonces, yo sí creo que hay que tener un poco de paciencia. Tal vez lo que me oyen dirá, pero ¿qué más paciencia después de 20 años? Yo lo entiendo perfectamente bien. ¿Qué más paciencia después de 11 años de estar en esta universidad? Dirigiendo y sentenciada por una sentencia, valga la redundancia. Y así están todos mis compañeros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Pero fíjate, sí hay que tener esa disposición, esa disponibilidad,
esa lucha hay que tenerla y no sentirnos mal. Cuando yo me siento mal, yo voy a un cuartico que tengo un poquito más allá, que tú no alcanzas a ver, y digo, Dios mío, dame la paciencia que ya no tengo, dame la templanza que estoy perdiendo, dame la tolerancia que ya no tengo. Y fíjate, salgo tranquila y sigo adelante. Entonces yo le recomiendo a todos mis compañeros que decir la palabra paciencia no es fácil, pero hay que tenerla. Decir la palabra verdad tampoco es fácil, no es que estamos mintiendo o el sector político está mintiendo, sino que esta situación que estamos viviendo aquí los venezolanos no es nada fácil. Y hay que tener esa paciencia, esa templanza, esa digamos, direccionalidad, esa fuerza para seguir adelante. Y vamos a seguir adelante y vamos a salir democráticamente. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló, aló, aló, aló? Es el problema de internet que de repente se congela la imagen y el sonido. Ahora sí la escucho. Se escuchó, Okay. se congeló un poco, pero la idea se entendió perfectamente. Yo antes de pedirle que vuelva a invitar a los muchachos a defender la universidad este lunes, le voy a decir una cosa, le voy a confesar. Una de las cosas que mi esposa y yo añoramos, aparte de los jardines de la universidad y las obras, porque los dos fuimos estudiantes de la Central, a la cual queremos muchísimo. Es más, yo hasta actor fui en el teatro universitario cuando yo William Shakespeare. Una de las cosas que añoramos aquí entre usted y yo, a ver, yo supongo que la habrán invitado, la esposa de Amalio Belmonte cocina que es una exquisitez. Espectacular, cómo no. Pero además en Por la Mar tienen una amiga que cocina que es una maravilla. Recordamos las cenas con Amalio y su víctima, que tiene el cielo ganado, ¿no? Sí, Y los en Caracas y los almuerzos en Por la Mar. Esa gente cocina muy bien, que cuando se siente deprimida, ¿no? Que le inviten a cenar o a almorzar. sí, Mariela cocina estupendo, la esposa de Mario Sí, Belmonte. En su casa hemos ido y hemos disfrutado de una cocina maravillosa. Y yo sé que lo añoran, yo entiendo perfectamente bien. Por ejemplo, mi sobrina, los que están fuera del país, ellos llaman todos los días y 3 y 4 veces a su mamá. Y realmente yo sé por qué lo hacen no solamente por saber de la familia, por saber cómo estamos o cómo está su mamá, sino por esa añoranza que tienen de este país. Fíjate que Oscar, el hijo de Miriam, tiene 11 años fuera del país y cada vez que Oscar se despide de nosotros llora. Es un muchacho ya de 40 años y llora como el primer día. ¿Pero por qué llora? Por la separación. Y eso es algo que de verdad es muy duro, es muy triste para la familia venezolana y a todos nos ha tocado. Pero recomendando tu sugerencia, lo vamos a hacer. Cada vez que yo me sienta deprimida, pues llamo a Mariela, la esposa de Belmonte, que cocina estupendamente bien, o le digo que me dé los datos de Por la Mar para ir a almorzar o a cenar allá en Por la Mar. Por último, doctora, fíjese cómo ha cambiado el mundo realmente. Lo estaba pensando desde el principio, que cuando yo era pequeño, uno de mis mayores temores que no quería ir, y me acuerdo inclusive el edificio en la Avenida Libertador, un edificio que todavía existe, que tiene un dibujo hecho con mosaicos, todavía existe. Ahí estaba el odontólogo al cual yo odiaba, porque me dolía muchísimo cada vez que le inyectaban a uno. Hoy en día ni se siente. Oye, fíjate que puede hablar con usted como si no fuera, ¿no?, el terror que yo tendría de con una odontóloga, ¿no? Ya ni eso, hasta eso ha cambiado, que es una maravilla. Eso una cosa aparte. Pero por favor, para despedirnos, porque hay que estar el lunes, los que puedan estar en Caracas o sus alrededores, en el aula magna de la ciudad universitaria en la mañana. Porque yo creo que la presencia de cada uno de nosotros le dice a los que están usando la tiranía y la persecución para intervenir aún más la autonomía universitaria, aquí estamos nosotros, aquí vamos a defender la pluralidad, la libertad, la autonomía, las elecciones libres y vamos a seguir defendiendo el país.
Entonces, aunque la agenda o el acto como tal tenga una agenda limitada, porque debe ser así, la presencia de todo el mundo, de la sociedad civil, de la sociedad política, de la parte eclesiástica, de la comunidad universitaria, de aquellos egresados, en fin, de todo venezolano que se sienta realmente comprometido con su país, aquí lo estaremos esperando abiertamente, pluralmente, libremente para seguir adelante y para seguir luchando por la autonomía de las instituciones y para seguir luchando por esa libertad y esa pluralidad que es tan necesaria, y el respeto. Un diálogo respetuoso es importantísimo y la educación es la esencia y el ascenso social por naturaleza. Así que aquí los esperamos, Napoleón. Y recordar que Venezuela va a ser no como era antes, sino muchísimo mejor, gracias, entre otras cosas, a lo que hemos aprendido, a lo que hemos sufrido y a la tecnología que se ha desarrollado en los últimos 20 años. Un abrazo y muchísimas gracias por su tiempo. No, a ti, por favor. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. La doctora Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela.